esta es mi primer clase, porque estuve con COVID y tengo una bebé chiquita que también la agarró. Yo le avisé a Adrián y me dijo que le vaya diciendo a mis profesores que yo me integraba hoy. Perfecto. Camila, ¿y te apellidas Montenegro, puede ser? Sí, Listo, buenísimo. ¿Ya estás bien, Cami? ¿Ya están todos bien? y por suerte sí. Igual yo estuve haciendo los trabajos, Bueno, eh, bien. fui leyendo lo Perfecto. Estos que encuentros sincrónicos, ¿sí? Los utilizamos un poco como para revisar lo que fue subido en el aula, por ahí para profundizar en alguna cuestión. Si ustedes tienen dudas, es el momento para poder consultar. Es momento a veces en que puedo llegar a presentar el material con el que se van a encontrar, que van a trabajar en la semana. Eh, lo que trabajamos acá es lo que aparece en el aula. De hecho, nosotros el último, y esto también, chicas, así como ustedes imagino que también están a mil, pareciera, y habíamos hablado de esto, ¿no? De avanzar un casillero y retroceder dos, me sigue pidiendo la cuenta de YouTube para subir los videos que valida y no termino de resolver, de desenredar esa maraña de cómo hacer para subir los videos desde la cuenta de ABC a YouTube. Entonces, este fin de semana me voy a poner de vuelta con eso, a ver si puedo resolverlo para que las clases grabadas puedan tener acceso y puedan revisarlas en caso de ser necesario, que de hecho ahora ya lo estoy grabando. El encuentro sincrónico anterior, muy bien trabajamos la noción de ciencia, la noción de actividad científica, cuál era el imaginario, hablamos un poco de construir esa idea del científico hombre que trabaja de manera solitaria y que es un genio alocado, ¿sí? Eso fue lo que estuvimos charlando. Durante la semana me reencontré con un material que eh, me parece que suma un poco y termina de cerrar, porque yo me pongo en el lugar de ustedes que están en proceso de formación para el nivel inicial y están cursando la didáctica de ciencias naturales y estamos revisando la noción de ciencia y la definición que cada una tiene de ciencia y cómo esta definición fue cambiando a lo largo de la historia y más de alguna de ustedes se preguntará, bueno, pero esto en el nivel inicial, ¿cómo lo bajo? O sea, sí, es importante hacer la revisión personal de qué entiendo por ciencia, porque de hecho, en función a qué entiendo por ciencia, van a ser mis propuestas de enseñanza. Pero bueno, me encontré con un material que también este fin de semana, no sé cómo voy a hacer todo, pero lo voy a lograr, se los voy a digitalizar, que tiene un poco que ver con esto de, bueno, si definimos a la ciencia de este modo, ¿cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo lo llevamos al nivel? Una de las características que habíamos mencionado es que la pretendida objetividad de la ciencia, la pretendida neutralidad, esto de crear, de descubrir cuestiones, no es tan así porque la ciencia es una construcción humana y como humanos, como personas, venimos con toda una historia, todo un contexto, con un marco teórico que nos permite ver la realidad. Entonces, si vamos a considerar que la observación no es neutra, que existe un marco teórico, un marco de referencia para que los investigadores se dediquen a tal o cual tema de investigación, ¿cómo lo llevo al aula? Lo llevo promoviendo que los niños puedan explicitar cuál es ese marco teórico con el que ya tienen, cuáles son esas preconcepciones que tienen, justamente para ayudarlos a reelaborar esos modelos y acercarlos a modelos cada vez más científicos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a trabajar la noción de ser vivo. Entonces, eh, puede que sí o puede que no, que los chicos en algún momento se hayan preguntado qué es un ser vivo o qué no lo es, o cómo distingo algo que está vivo de algo que no lo está. O puede que nunca se han tomado esa tarea de indagarse, o sea, si no es por la acción de otra persona que dirige esta indagación. Entonces, es importante dar el espacio para que los niños puedan explicitar qué conocen acerca de los seres vivos, qué características tienen los seres vivos, cuándo ellos identifican algo como vivo y cuándo no. Entonces, ese sería el marco teórico de los nenes, el marco teórico de referencia, que de algún modo es el marco teórico
del que estábamos hablando, de que como personas todos poseemos marcos de referencia, bueno, los nenes también tienen modelos explicativos del mundo. Vamos a escucharlos y a partir de esos modelos explicativos vamos a ayudarlos a reconstruir modelos cada vez más cercanos a lo científico. Otra de las cuestiones que mencionamos fue el hecho de que la ciencia es una construcción social y es una construcción histórica. ¿Cómo lo llevó al aula? Vamos a proponer lecturas, vamos a proponer relatos que retomen la historia de la ciencia, que den cuenta de que como construcción ha tenido sus idas y vueltas, que no siempre, lo que conocemos ahora no siempre fue así. Pensando en astronomía, por ejemplo, podemos traer los relatos de cómo los antiguos pobladores o de las primeras civilizaciones, mirando el cielo nocturno, han inventado historias y han realizado descripciones para conocer un poco más y cómo en algún momento los humanos creímos que nuestro planeta era el centro del universo, por lo que observábamos, y hoy sabemos que no lo es. Entonces, llevamos un poco la historia de la ciencia y estamos dando cuenta de que esta es una construcción histórico-social, ¿no? Bien, otra de las características que mencionamos de la ciencia es esto de que es una interpretación de la realidad, que puede existir ambigüedad, que puede existir conflicto, que puede existir incertidumbre, que puede existir divergencia. Entonces, bueno, vamos a presentar a los nenes situaciones generadoras de conflicto, situaciones que vayan desde la incertidumbre a la búsqueda de algunas certezas. ¿Qué necesita una semilla para germinar? Y algunos de los nenes nos dirán, necesita tierra. Y otro podrá decir, no, no necesita tierra. Bueno, vamos a ponerlo en prueba, vamos a ver qué pasa con la idea de este grupo, qué pasa con la idea de este otro grupo. ¿Fue necesario o no fue necesaria la tierra? Vamos a ver más adelante que con agua y temperatura es suficiente para que una semilla germine. Entonces, los dos grupos van a tener, van a encontrar que en sus respuestas, aún divergentes, aún diferentes, son correctas en el sentido de que es un modelo explicativo cercano a lo científico. En relación a esto último, recordemos que la concepción clásica de ciencia consideraba la existencia de un método científico y que siguiendo ese método científico se llegaba a la verdad, porque la verdad está presente y solo hay que descubrirla. Pero era siguiendo el método científico como si de una receta se tratase. Vamos a llevar al aula diversidad de propuestas de enseñanza. Pensando nuevamente en esto de la germinación, ¿qué pasa si germinamos sobre papel? ¿Qué pasa si germinamos sobre semilla? ¿Qué pasa si germinamos sobre algodón? No uniformar las actividades, sino proponer diversidad de acciones justamente para incentivar esto de la curiosidad, la capacidad crítica, la imaginación. Y bueno, en esta caracterización de ciencia actual se revaloriza mucho el sujeto de conocimiento, entonces vamos a poner el foco en el sujeto que aprende, vamos a poner el foco en este niño que ya tiene nociones de cómo funciona el mundo. Y nuestra tarea un poco es ampliar esa mirada de cómo funciona el mundo y en caso de que esas concepciones sean concepciones no del todo válidas, acercarlos a ideas y modelos cada vez más cercanos a los modelos científicos. Entonces, de algún modo, esto que quería presentarles, que fue una bibliografía con la cual me reencontré y dije, esto va a venir bien, se los voy a tipear, se los voy a digitalizar y se los voy a subir al aula cuando trabajamos esto de qué es la ciencia y el pensamiento científico-tecnológico y demás, como para sumar a, bueno, cómo enseño en coherencia con esta concepción de ciencia actual, ¿sí? ¿Cómo llego a esta concepción de ciencia actual? Esto es, insisto con esto de la importancia de tener una construcción, una definición de ciencia, porque ya sea explícita, o sea, que uno pueda verbalizarla o no, porque la ha ido construyendo a lo largo de su historia, de su biografía, en base a estos modelos que predominan en la sociedad, en base a esta construcción de lo que es pero no se dice, o de lo que entendemos que es la actividad científica, uno va
a ir generando diferentes propuestas de enseñanza y yo puedo leer entre líneas, que es parte de lo que ustedes tenían que hacer en la actividad grupal, puedo leer entre líneas para, dime qué tipo de actividades propones y te diré qué concepción de ciencia está detrás. Dime qué tipo de actividades propones y puedo decirte qué entendés por aprendizaje, qué entendés por enseñar. Entonces, para no resolver el trabajo acá, vamos a tomar algo, se van a dar cuenta que hay algunas cuestiones que van a resultar muy evidentes. Vamos a tomar los 3 casos que proponen García y Domínguez en el material que les subí la semana pasada, en donde trabajan los huesos y sus funciones. ¿Sí? Esto es parte del material de la semana pasada. En el texto, distintas miradas sobre la enseñanza de las ciencias naturales, hay 3 casos, vamos a ver que son muy similares, y luego después estaba la distinción entre escuela tradicional, escuela activa y escuela actual. Vamos a revisar el cuadro que deberían de haber completado para poder realizar la actividad y ahí se van a dar cuenta si el trabajo grupal está encaminado, si lo que hicieron está bien o hay que realizar alguna modificación. Si tienen a mano, sí. Te hago una consulta porque yo tengo una duda sobre el trabajo en sí. Sí. Porque usted había dejado un cuadro que era con la transmisión y recepción de la escuela tradicional, después la escuela activa y la escuela actual. Se Sí. supone que ese cuadro hay que completarlo como insumo para nosotras y lo único que tenemos que presentar como actividad grupal vendría a ser el formulario de Google, ¿verdad? Sí, Noemí, tal cual, eso. Ah, ok, listo, eso quería Exactamente. saber. Pensé que era eso y las preguntitas que estaban al principio, que eran qué hacen los niños, cómo interactúan, eso también es como para nosotras, digamos. Eso es para ustedes. Y que de hecho, Okay. ahora, cuando hacemos la corrección, la puesta en común de cómo fueron completando este cuadro, ustedes van a chequear y van a encontrarla, o sea, al tenerlo completo y revisado, les va a ser más fácil identificar después en los videos cuáles son esas pruebas o evidencias. Por ahí puede llegar un tipo de confusión entre 2 modelos, por eso la clase de hoy no lo hacemos sobre los videos porque sería la respuesta de la actividad, pero sí lo vamos a hacer sobre estos 3 casos que aparecen en el material de la clase anterior, de la clase de la semana pasada. Voy a hacer así como muy rápido, como para que ustedes traigan a memoria. Caso 1, el maestro reúne a los niños, les propone que imiten diferentes movimientos con el cuerpo, abrir, bajar los brazos. Durante la actividad, por medio de preguntas, les va señalando distintas partes del cuerpo y va nombrando, son las manos, son los dedos, la cabeza. El maestro va indicando los nombres de aquellas partes que los niños no conocen. En el cierre les pide a los niños que cuenten qué fue lo que observaron y él registra en un afiche. Al otro día trae una lámina del esqueleto humano de frente y detrás y un esqueleto de material plástico, el típico esqueleto que podemos encontrar en las escuelas. Va mostrando y señalando las distintas partes, va diciendo esto es caja torácica, esto es clavícula, esto es columna vertebral, y pide que los niños vayan mencionando los nombres de los huesos que recuerdan. A medida que esto ocurre, el maestro va mencionando las funciones de esas distintas partes. Función de protección, función de movimientos, y pide que los niños repitan los nombres de los huesos que él va indicando. Luego les entrega un dibujo con un esqueleto humano para que los nenes pinten la parte la parte que deseen. Luego, a modo de cierre, solicita que las familias envíen placas radiográficas, propone armar un esqueleto articulado y completa él con los dibujos, completa él con dibujos las partes faltantes. ¿Sí? Este es el primer caso de análisis que proponen García y Domínguez. Vamos a analizarlo, ¿no? Y pensando como si fuese el video. ¿Qué hace ¿Cuál es el rol del docente? ¿Qué pudieron identificar acá? ¿Qué hace el docente en esta primera propuesta de enseñanza? Propone y le dice a los niños que repitan lo que él les señaló. O sea, Bien. esto sería una enseñanza de escuela tradicional. Sí, bien, Bárbara, sí. Tenemos al docente
que es el actor principal, porque él es el que propone, él es el que tiene el conocimiento, es el que expone el conocimiento, es la fuente de autoridad. Esto se llama fémur, esto se llama clavícula, esto tiene la función de protección, esto tiene la función de movimiento, va señalando. Y como vos decías, Bárbara, los nenes son los que escuchan, son los que repiten, están en un rol pasivo. La interacción, ¿sí? Yo ahora lo que voy leyendo un poco son aquellos ítems que les estoy pidiendo en el cuadro. La interacción es una interacción de tipo unidireccional, desde el docente hacia los niños. El docente poseedor del conocimiento se lo transmite a los niños. Observen que en estas propuestas todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Hay presentación de materiales porque de hecho trae una lámina y trae un material plástico, pero los utiliza para señalar y nombrar, ¿sí?, las distintas partes. Si acá tuviéramos que decir qué concepción de ciencia está detrás de esta propuesta de enseñanza, ¿qué me dirían? ¿Qué concepción de ciencia podemos identificar en esta primera propuesta de enseñanza? Ilustrativas o para comprobar, digamos, el concepto que enseñó. Bien, y hablábamos de dos visiones de ciencia, la visión clásica y la visión actual. ¿Cuál sería en este caso? La clásica. Sí, es la visión clásica porque es la que considera que el conocimiento es absoluto, que el conocimiento está acabado, que el conocimiento es un paquete que se puede pasar del adulto poseedor del conocimiento hacia los niños. Y si lo pensamos en términos de la analogía de la moneda, ¿cuál de las dos caras está predominando en esta propuesta? ¿Producto o proceso? Producto. Producto. Saberes. Saberes que tienen que ver con la anatomía. Los nombres de los huesos y las funciones de los huesos. ¿Sí? Porque, o sea, va haciendo preguntas, les va pidiendo a los niños que vayan diciendo los nombres de los huesos que van recordando, va aportando función y después les pide que recuerden y que repitan. Este es un clásico ejemplo de la escuela tradicional o también llamado modelo de transmisión-recepción. En primer año ustedes trabajaron este modelo. Sí, pudieron, en pedagogía puede ser, en alguna didáctica general, han abordado esto, ¿no? Esto es fácil de reconocer. Una aclaración antes de seguir. Los modelos puros como tales son difíciles de ver. Los docentes más bien presentamos matices de diferentes modelos. Hay uno que predomina sobre otro. En este predomina este modelo de transmisión-recepción que se corresponde a la escuela tradicional. Por todo esto que pudimos ver de qué hace el docente, qué hacen los niños y cuál es la propuesta de enseñanza. En el texto de García y Domínguez aparece, bueno, como escuela tradicional, el modelo de transmisión-recepción, y tienen todos unos ítems como para poder completar el esquema. En el texto de Melina Fullman y Eugenia Podestá, que es el capítulo 1 que trabajamos, ciencia como producto y como proceso, al final del capítulo está un cuadro armado, entonces lo que ustedes de algún modo tenían que hacer era aunar esta información. Bien, de hecho, este docente por ahí puede llegar a interpretar que los nenes aprendieron y saben decir cuáles son los nombres de los huesos y qué función tienen, ¿sí? Este docente puede o no haber revisado su concepción de ciencia. Muy probablemente no lo haya hecho, ¿sí? Vamos al caso 2. En el caso 2, otra vez, los niños están reunidos en grupo, la maestra realiza una actividad que propone efectuar movimientos, al igual que el anterior. Esta vez lo hace acompañada de la canción La Batalla del Movimiento. Luego va realizando preguntas, les pide que perciban las distintas partes del cuerpo involucradas en los movimientos, por ejemplo, la cara, los brazos, los hombros, las piernas. Pide a los nenes que cuenten lo que hicieron, en una ficha registra algunas observaciones. Al día siguiente trae la lámina y trae el esqueleto y deja que los nenes puedan explorar libremente el esqueleto plástico, que toquen libremente las piezas del esqueleto plástico. Luego realiza algunas preguntas: ¿en qué se parecen los huesos del brazo con los de la pierna? ¿Qué movimientos pueden hacer con los mismos? ¿Qué hueso de la cara se mueve?
Y los hace vivenciar esta información a través de alguna experiencia, por ejemplo, colocando los dedos cerca de la oreja y abrir y cerrar la boca para determinar que solo la mandíbula inferior es la pieza que se mueve. Luego les brinda un rompecabezas del esqueleto y a manera de cierre pide a las familias que envíen las radiografías, cuando ya tienen todo el material, arman el esqueleto articulado y los nenes completan los dibujos, las partes faltantes con dibujos realizados por ellos. ¿Sí? Vamos a encontrar algunas similitudes y algunas diferencias. En principio, ¿sí? A diferencia del anterior, vemos que los niños tienen un rol un poco más activo. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. Hay otro tipo de participación. Están haciendo. La docente en este caso va a guiar, va a enseñar procesos, va a presentar las actividades. Si ustedes tuvieran que identificar este caso 2 con alguno de los modelos que estuvieron leyendo, ¿con cuál lo asociarían? ¿Con qué modelo lo asociarían? Por descubrimiento, la escuela activa. Sí, muy bien. Les cuento lo siguiente. Cuando surgen las críticas al modelo tradicional, y bueno, ¿qué alternativa vamos a proponer al modelo tradicional? Tiene origen este enfoque, este modelo, el modelo por descubrimiento, que de algún modo intenta hacer todo lo contrario del modelo tradicional. Mientras el modelo tradicional se centra en la ciencia como producto, el modelo por descubrimiento se va a centrar en la ciencia como proceso. Va a considerar que los niños son pequeños investigadores, entonces, al igual que los científicos, y que las verdades que están en la experimentación, en la realización, entonces los chicos tienen que hacer, porque de la interacción con la realidad puede surgir el conocimiento. Es el típico ejemplo donde se prioriza la experimentación. Vamos a hacer que los nenes hagan, vamos al laboratorio, vamos a hacer, respetando el método científico, un problema, una puesta a prueba de las hipótesis, la experimentación. O sea, se prioriza mucho la ciencia como proceso, pero sin embargo sigue siendo una mirada reduccionista de lo que es la ciencia, sigue siendo la visión clásica de la ciencia. En lugar de priorizar los saberes, se priorizan las competencias científicas, ¿sí? Pero estamos en el mismo problema que en el anterior. En principio, porque por solo hacer, uno no, y sobre todo en los nenes, por el contacto directo con la realidad, no hay un aprendizaje, no hay una apropiación. Porque los nenes no son científicos, entonces por seguir los pasos que siguen los científicos no van a lograr alcanzar esa verdad que supuestamente está para descubrir ahí en el contacto directo con la realidad. Entonces, lo que tiene como crítica este modelo es que se deja a los alumnos solos, como que descubran por sí mismos los conocimientos. Y se prioriza mucho la práctica. El alumno cobra un rol protagonista, aprende de lo que está haciendo, pero las críticas posteriores tienen que ver con esto, o sea, sigue siendo una mirada reduccionista de la ciencia. Y sobre todo porque este modelo solo considera la posibilidad de un método científico, el seguir los pasos. ¿Se acuerdan? Se acuerdan, yo me estoy acordando, cuando ustedes pusieron sus relatos de biografía escolar en el primer foro de participación, muchas de ustedes comentaban que habían sentido cierto grado de frustración al realizar el germinador y que no les había germinado, no habían crecido la planta como con algunos de sus compañeros, ¿no? Entonces piensen que ahí en ese momento ustedes estaban vivenciando el modelo por descubrimiento. Todos estaban haciendo algo, estaban haciendo un germinador, pero no todos les dio el mismo resultado, y en lugar de convertir esa experiencia en una nueva posibilidad de aprendizaje, queda en ustedes el registro de la frustración. Si yo seguí los pasos que dijo la señora para hacer el germinador, ¿por qué no me germinó? ¿Sí? Entonces, atentos con esto, ¿no? Atentos con pretender idénticos resultados.
así como para indagar un poquito, de los 3 videos que vieron, ¿hay algo que se asemeje a esto de los videos de la actividad? Que digan, este puede llegar a ser por descubrimiento. Bueno, lo dejamos ahí, veremos después entonces si ninguna se anima a jugar la carta de me la juego que este video es por descubrimiento. Vamos al tercer caso, que este caso me gusta. Vean que son muy similares las actividades, ¿eh? Y cómo se puede dar la vuelta de tuerca. Otra vez, en el caso 3, los chicos están reunidos y hacen diferentes movimientos con el cuerpo, abrir y cerrar las manos, mover la cabeza para arriba hacia abajo. Luego, durante la actividad, la seño les pide que se toquen las distintas partes del cuerpo involucradas en los movimientos. En un momento les dice que cierren los ojos y que traten de percibir cómo son esos huesos, ¿sí? Esas partes que va a ir indicando. Luego les pregunta si en algún momento tuvieron algún tipo de accidente y se rompieron algún hueso, o si conocen a alguien que se haya roto, y pide que cuenten todo lo que saben al respecto. Y ustedes acá saben que si a los nenes les piden que les cuenten historias sobre fracturas propias o de conocidos, podemos tener para horas y horas de relatos de los chicos. Luego, bueno, cómo se trató esa lesión, qué tipo de golpe fue, el tratamiento y demás. Al día siguiente, los agrupa de a 3, les entrega unos papeles afiches, pide que uno de ellos haga de modelo en el piso y que ellos dibujen cómo suponen que es el esqueleto, ¿sí? Entonces, acá, justamente esto que habíamos hablado anteriormente, de permitir que el marco teórico de los nenes se explicite, permitir que las preconcepciones aparezcan, ¿cómo suponemos que son, cómo suponemos que es el esqueleto? ¿Qué saben ustedes acerca del esqueleto? Y los hace trabajar de a 3, y tienen que ponerse de acuerdo de cómo va a ser. Luego, socializan cada uno de los afiches, solicitando las aclaraciones pertinentes. Al tercer día, llevan las láminas y el esqueleto de material plástico, al igual que los docentes anteriores, y de algún modo van indicando cuáles son los huesos que se mueven cuando separan el brazo del cuerpo, cuando mueven la cabeza y demás. Y les propone que acerquen sus afiches y tratan de reconocer en qué se parecen y en qué se diferencian. Y en caso de ser necesario, en función de lo que pudieron observar en la lámina y en función de lo que pudieron ver en el modelo del esqueleto articulado, que hicieran las modificaciones en sus afiches con otro color, ¿sí? Luego, les pide a las familias que envíen radiografías. Una vez que recolecta todo el material, la docente agrega algunas que ya consiguió por su cuenta, entrega tantas radiografías como chicos hay y propone que las miren a trasluz, que las vayan intercambiando, y aquellas partes que los chicos reconocen son pegadas en los papeles afiches. Finalmente arman el esqueleto y completan con dibujos realizados por los niños y ayudados por la docente. ¿Sí? Vean cómo pasamos de una propuesta de enseñanza donde el docente señala el nombre de huesos, da la función y pide que los niños repitan, a una propuesta de enseñanza donde primero se exponen cuáles son las concepciones acerca de cómo es el esqueleto. Alguno de los nenes seguramente podrá contar un poco más sobre cómo es porque tuvo la experiencia directa de realizarse una placa, recordarlo porque lo vio en los dibujitos, porque está interesado. Otros tal vez en ningún momento se preguntaron acerca de cómo es la estructura del esqueleto, ¿sí? Ahí vamos a encontrar esa diversidad, esa heterogeneidad. Es una enseñanza contextualizada, toma parte de lo que conocen los chicos. ¿Alguna vez se fracturaron? ¿Alguna vez conocen a alguien que se haya fracturado un hueso? ¿Sí? ¿Cómo es que vemos los huesos? ¿Qué son las placas radiográficas? Digo, acerca el conocimiento a aquello que los chicos ya saben. Permite la contrastación de modelos. Pensamos que es así el esqueleto, después de ver la lámina nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la mano hay muchos huesos chiquititos, o por ejemplo, que en nuestro modelo de esqueleto nos faltó agregar las costillas, o que los huesos de las piernas son huesos largos. Digo, va acercando de los modelos iniciales, que son los que traen los nenes, hacia modelos cada vez más científicos.
hacen el esqueleto articulado con las placas radiográficas, pero está realizado en un protagonismo compartido entre la docente y los niños. Entonces, acá vemos, ¿sí?, que la docente es mediadora del aprendizaje, ¿sí?, y va a atender a las ideas que traen los niños y va a plantear problemas. Bueno, ¿cómo me imagino que es el esqueleto? Los niños van a tener un rol activo y la construcción va a ser una construcción personal en base a los modelos que ya traen. Hay, como les decía, un protagonismo compartido, múltiples interacciones, docentes, niños, entre niños, ¿sí?, porque de hecho cuando están trabajando de a tres y uno tiene que hacer la figura y el otro tiene que servir uno tiene que servir de modelo, el otro tiene que trazar el contorno del cuerpo, tienen que ponerse de acuerdo de cómo van a dibujar el esqueleto. Se trabajan diferentes propuestas y acá es cuando vemos, ¿sí?, en este tercer escenario que tenemos la concepción actual de ciencia, porque no solo se están trabajando saberes, por ejemplo, las distintas partes del cuerpo, los huesos del cuerpo, sino que se están trabajando competencias, esto de poder comparar, de ponerse de acuerdo, de hipotetizar cómo supongo que es. Se está trabajando la ciencia como producto y como proceso en contexto, ¿sí? O sea, ¿qué conocemos acerca de la fractura si alguno se fracturó alguna vez? Entonces, este tercer caso se va a corresponder con lo que llamamos modelo actual, escuela actual. El modelo que vamos a trabajar nosotras, y acá es donde me voy a poner sumamente estricta con el seguimiento, es el modelo por indagación. No es el único, chicas. Hay muchos modelos actuales acerca de cómo enseñar ciencias. Está el de conflicto cognitivo, está el de aprendizaje significativo, está el de investigación dirigida. Nosotros elegimos uno. Digo, nosotros como grupo de trabajo en el área del 112. Elegimos este modelo por indagación. Este modelo donde, nuevamente insisto, con el protagonismo compartido del docente y los estudiantes, los niños, como el docente mediador del aprendizaje, como la construcción personal a partir de lo que ellos ya saben, de lo que ya conocen, estas múltiples interacciones, la posibilidad de resolver problemas, la posibilidad de poder explicitar ideas, realizar experiencias, experimentos acordes a los modos de pensar, utilización de recursos variados. Utiliza la lámina, utiliza el esqueleto plástico, pero no para aprenderse un nombre, fémur, húmero, cúbito, radio, ¿sí? No para memorizar una parte, sino para comprender, por ejemplo, uno de esos nenes se fracturó el brazo y va a comprender que lo que se fracturó, si cuenta el relato, tiene que ver con algo mayor que forma parte del esqueleto, forma parte de un sistema, es el que permite el sostén del cuerpo, es el que permite el movimiento, ¿sí? Entonces, a ese lado apuntamos. Con estas aclaraciones, muchachas, y pensando en los videos de la actividad, ¿pueden como ir más o menos viendo cada uno de los videos a qué modelo corresponde? ¿Se pueden ir dando cuenta? ¿O ahí Sí, todavía? sí, sí. Sí, profe, yo estoy en duda entre dos en realidad, porque es como que me está costando un poquito, debería volver a verlos y, y volver a leer un poquito la teoría, pero sí. Se supone que cada uno de los videos corresponde sí o sí a uno de los modelos. No Sí, pueden repetirse ni nada. no. Es como Ah, decía ok. anteriormente, ¿no? Esto de no existen modelos puros. Esos videos son videos de docentes que han subido su material, los he encontrado navegando en la web y al mirarlos y al tener noción de la existencia de los modelos, puedo decir, este se corresponde a este se corresponde al otro. O sea, yo me he tomado el trabajo de poder identificarlos por el conocimiento de la existencia de estos modelos, que es lo que quiero que ustedes también puedan hacer, que al mirar una propuesta de enseñanza, ya sea en video, ya sea en una secuencia didáctica, ya sea en una unidad, el material que busquen en la web o en una revista o en un libro, al leer ustedes las propuestas,
puedan darse cuenta de si esa propuesta se encuadra en algún modelo, y en caso de reconocer, uy, pero acá solo está priorizando el hacer por hacer, puedan dar la vuelta de tuerca necesaria para que además del hacer haya un saber y que eso esté en contexto, ¿sí? Esto, ¿para qué me tiene que servir a mí? Para darme cuenta que cualquier propuesta de enseñanza que esté circulando y a la cual yo pueda acceder, tiene concepciones subyacentes y yo las puedo rastrear. Yo puedo, mirando, por eso decía, dime qué tipo de actividades propones y puedo decirte qué hay por detrás de qué pensás de ciencia, qué pensás de enseñar. Vamos a pensar lo siguiente. La concepción de enseñanza para el primer modelo es transmitir. Yo voy a enseñar transmitiendo un conocimiento acabado. La concepción de enseñanza para el segundo modelo, el descubrimiento, es yo voy a generar las actividades y las propuestas para que el niño, haciendo, descubra esa verdad que está en la realidad. Y desde el tercer modelo, yo docente voy a enseñar y voy a diseñar actividades y guías para que los niños puedan construir conceptos y competencias y que esa construcción sea en contexto, ¿sí? Que tenga sentido, que el aprendizaje cobre sentido. A ver, conocer sobre el esqueleto no solo tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, sino también con el cuidado, ¿sí? Se van a encontrar con nenes que, por ejemplo, sea el momento del recreo y salgan disparados y no tengan cuidado con el tipo de movimiento que están realizando, y a partir del conocimiento del hueso y la posibilidad de que esos huesos se pueden dañar, se pueden fracturar, sean un poco más cuidadosos. Se me ocurre, por ejemplo. Y sí es cierto que hay dos videos que pueden tener como cierta, bueno, ¿es por descubrimiento o es por indagación? Ahora que voy a ahondar un poquito más en el modelo por indagación, que es lo que subí hoy, capaz que se aclare un poco más el panorama. Bien, entonces, vamos a trabajar sus propuestas de enseñanza, que de hecho el final, el año pasado, fue presentar una propuesta de enseñanza basada en el modelo de indagación. Vamos a trabajar con este modelo porque, insisto, es el que considera las dos dimensiones de la ciencia, producto y proceso, lo hace en contexto. Este modelo es el que va a favorecer el pensamiento científico-tecnológico. Entonces, en la clase de hoy aparece en principio una descripción de qué es el pensamiento científico-tecnológico, dos términos que el autor habla como epidemias que sufre la enseñanza de las ciencias. Va a hablar de la elementitis y de la fragmentitis, eso forma parte de la guía, y después les voy a pedir que mencionen cuáles son los componentes del modelo por indagación y los expliquen. Yo ahora voy a dar algunas líneas generales y ustedes van a después completar con la lectura. El modelo por indagación, que es el modelo que ustedes van a tener en cuenta al diseñar la secuencia, unidad, proyecto, ¿sí? De acá en más, en todo este trayecto formativo, consta de 3 componentes. El primero es la contextualización del aprendizaje. Los aprendizajes han de ser contextualizados. ¿Qué significa esto? Que al planificar la enseñanza, yo tengo que hacer visible el sentido de por qué estoy aprendiendo esto, ¿sí? ¿Vieron cuando hablábamos de para qué me sirve aprender ciencias? ¿Sí? Entonces, ¿esto que voy a enseñar? ¿Sí? ¿Qué sentido, qué significado tiene para el niño? ¿Sí? Más adelante vamos a trabajar nosotras la noción de ambiente, que es nuestro objeto de enseñanza, ¿no? En el nivel inicial. Entonces, la contextualización del aprendizaje tiene que ver con la búsqueda de vínculos con lo cotidiano, planteando interrogantes a partir de situaciones reales. De hecho, en esta tercera propuesta, en el caso 3, la docente contextualiza preguntando, ¿se fracturaron alguna vez? ¿Alguno de ustedes sufrió alguna fractura? O capaz que en ese momento en la sala hay un nene que esté con un yeso y esa sea la oportunidad para trabajar el esqueleto humano, ¿sí? Sobre los cuidados que tienen que tener ese nene y el resto de los nenes con respecto a la atención de ese chico que está fracturado.
o también abordar cuestiones o fenómenos que resulten familiares, pero observarlos y mirarlos con otros ojos. En el texto, que es el capítulo 3, ¿sí? El que subís de Educar Mentes Curiosas, propone otros ejemplos. Una docente quiere enseñar acerca de los microorganismos y su participación en la descomposición de los materiales. Entonces, de manera ficticia, cuenta a los nenes que dejó olvidada una naranja debajo del... Uy, encontré una naranja que se nos perdió, estaba debajo del armario. Miren, tienen estas manchas blancas y verdes. ¿Vieron alguna vez estas manchas blancas y verdes en otros alimentos? ¿Dónde las vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué serán estas manchas verdes y qué serán estas manchas blancas? ¿Sí? Para trabajar la descomposición de los alimentos. ¿Qué hacemos en casa para que los alimentos no se pongan feos? Está trabajando algo cotidiano, está trabajando en contexto. Por ejemplo, se me ocurre que quieren trabajar acerca de plantas y pueden hacer una visita al corredor, a la reserva urbana El Corredor, ¿sí? Entonces, es un lugar conocido, tal vez conocido, familiar para los nenes, pero ustedes les están dando otra mirada acerca de esa situación. Eso es trabajar en contexto. De algún modo, insisto, que se haga visible el sentido de para qué voy a aprender esto, ¿sí? En situaciones reales o ficticias. En la esquina del colegio se está generando un pequeño basural a cielo abierto. Bueno, vamos a abordar esta problemática, vamos a trabajar sobre la separación de los residuos en origen. Uno de los nenes en el camino encontró un nido, ¿sí? Un nido de un pajarito, lo trajo a la sala. Vamos a trabajar acerca de los materiales, tipos de materiales y cuáles son los más aptos para la construcción de nidos, ¿sí? Trabajar en contexto, ¿sí? Poder hacerlo cercano a lo que los nenes conocen o les resulta familiar y vamos a aportar otra mirada a eso, ¿sí? A ese ambiente. El segundo componente de este modelo es la participación en prácticas auténticas de indagación y diseño. Participación en prácticas auténticas de indagación y diseño. De algún modo, se busca poner o posicionar a los niños en pequeños investigadores de la naturaleza. Y ojo porque no es como en el modelo por descubrimiento, que nivela los niños y los científicos pueden hacer las mismas actividades y tareas. Los científicos, siguiendo este método, llegan a descubrimientos, los niños, siguiendo este método, llegan a los mismos descubrimientos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ponerlos en el rol de investigadores. ¿Para qué? Para que puedan empezar a formularse preguntas, para que puedan pensar respuestas a esas preguntas, que puedan planificar diferentes modos de resolverlo, que puedan expresar lo que conocen acerca de un tema o piensan sobre un fenómeno. Y esto de prácticas de indagación y diseño tiene que ver con proponer preguntas y objetos sobre situaciones que los rodean, explorar materiales, situaciones, hacer observaciones, poder describir, poder comparar y generar dispositivos sencillos para poner a prueba esas prácticas. Por ejemplo, vamos a trabajar animales. Vamos a ser observadores, pequeños investigadores de la naturaleza. Vamos a observar qué tipo de animales nos encontramos en el jardín de la escuela, ¿sí? Y bueno, alguno encontró una lombriz. ¿Dónde encontramos a las lombrices? ¿Las encontramos en el medio del patio o las encontramos en una zona a la sombra? Bien, ¿qué pasa si llevamos una lombriz al medio del patio? Bueno, se trata de nuevamente regresar a la zona de sombra. ¿Por qué será esto? ¿Qué características tienen las lombrices que requieren de zonas oscuras? Vamos a construir un lumbricario y vamos a observar y vamos a aprender y conocer un poco más sobre las lombrices. Es eso, prácticas de indagación y diseño. Por supuesto, el rol de la docente es muy importante. Ustedes como docentes conocen a qué puerto llegar y van a orientar a los niños si quieren trabajar distintas características de los seres vivos o, no sé, características de los animales, van a orientar con sus preguntas acerca de ese fenómeno que se va a observar o aquel material con el cual se va a trabajar.
pero digo, es ponerlos en este rol, ¿no? De descubrir, explorar, de ser curiosos, de poder formularse preguntas, qué sé yo, digo, vamos a hacer burbujas. ¿Qué tipo de burbujero nos va a permitir hacer las burbujas más grandes? Y dejar que prueben, bueno, ¿puedo hacer un burbujero cuadrado? ¿Lo puedo hacer con forma de estrella? ¿Cuál es el mejor modelo para hacer un burbujero? Bueno, vamos a ponerlo a prueba y probemos qué pasa. ¿Me salen burbujas cuadradas o cómo son las burbujas? Independientemente del tipo de burbujero que estoy generando. Esas serían prácticas de indagación y diseño. Y finalmente, el tercer componente es esto de hacer visible el pensamiento, ¿sí? La necesidad de generar espacios de intercambio y reflexión. ¿Se acuerdan el primer video que la docente terminaba sentándolos a todos en ronda y decía, bueno, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué le podríamos contar a fulanita que faltó hoy a la clase acerca de lo que aprendimos hoy? Eso es hacer visible el pensamiento. Hacer visible el pensamiento es preguntarles, ¿alguna vez se hicieron una fotografía, se tomaron alguna fotografía de cómo es el interior del cuerpo, de cómo son los huesos? ¿Sí? ¿Cómo es el interior del cuerpo? ¿Sí? ¿Qué representaciones tengo acerca de cómo es el esqueleto? Hacer visible el pensamiento. ¿Qué sé acerca de un tema? ¿Esta planta es un ser vivo o no lo es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podría decir yo de que es un ser vivo? ¿Y qué es lo que caracteriza a los ser vivos? ¿Cómo puedo decir que esto está vivo y que la piedra no lo está? ¿Sí? Poder expresar las preconcepciones y luego de todo el recorrido, también estos momentos, bueno, ¿qué aprendimos? Al final, la planta, ¿eso no es un ser vivo? Sí lo es. ¿Por qué? Tiene distintos requerimientos, cumple diferentes funciones. ¿Qué sabíamos antes y qué sabemos ahora? Esos son estos momentos de intercambio y reflexión y hacer el pensamiento visible. Entonces, muchachas, insisto con esto. De ahora en más, cuando piensen alguna propuesta de enseñanza, estos tres componentes tienen que estar. ¿Sí? Tiene que haber alguna propuesta de contextualización, tiene que haber alguna propuesta de indagación y diseño, y tiene que haber alguna propuesta de hacer el pensamiento visible. Para la clase que subí en el día de la fecha, acompañé con un video de una secuencia sobre la luz y las sombras. Tienen el video, dura algo así como 30 minutos, 34 minutos, y quienes no quieren ver el video tienen material impreso, la secuencia didáctica, la planificación de la secuencia didáctica. Como parte de esta semana de trabajo, ustedes tienen que leer o la secuencia didáctica o ver el video y reconocer dónde encuentran esto de la contextualización, dónde encuentran esto de la indagación, dónde encuentran estos espacios de intercambio y reflexión. ¿Sí? Hay muchos, porque es una secuencia didáctica y van a encontrar que estos componentes se repiten, pero que puedan identificar. En esta propuesta, cuando les cuento un poquito, ¿no? Dentro de una caja, la maestra pega un objeto y hace un pequeño agujerito, entonces les pide a los chicos que miren por ahí y les dice, bueno, ¿qué hay en el interior de la caja? No hay nada en el interior de la caja. Abre la caja y muestra que sí, efectivamente hay un muñeco, hay un juguete. Entonces, ¿qué necesito para ver? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para poder ver este objeto que está en el interior de la caja? Entonces ahí los nenes, bueno, vamos a hacerle una ventana, bueno, vamos a hacer esto. Eso es una práctica de indagación y diseño. ¿Sí? Ahí en ese momento los chicos están generando formas de resolver un problema, están pensando y están proponiendo alternativas para resolver un problema. En otro momento, la docente, hablando de los tipos de materiales, materiales opacos, materiales transparentes, materiales translúcidos, les propone, tengo que elegir cortinas para el baño de mi casa y para la cocina. Para el baño quiero tener privacidad, quiero tener intimidad, y las cortinas de la cocina quiero que me permitan ver el jardín. ¿Qué tipo de material voy a elegir? ¿Sí? Eso es contextualización del aprendizaje. Estás llevando el aprendizaje
de los materiales en relación al comportamiento de la luz, transparentes, opacos y translúcidos, a una situación cotidiana. En otro momento, bueno, vamos a hacer un registro de qué necesito para ver. Y entonces los nenes dejan anotado en un afiche, para ver necesito de los ojos, para ver necesito de la luz. Entonces, así como ahora voy comentando estos pequeños momentos de esa secuencia, que es la que está como ejemplo, que ustedes también puedan identificar en este momento de contextualización, en esto de participación y en esto intercambio y reflexión. La semana que viene seguramente estaré subiendo algo para seguir trabajando. ¿Se le cortó la profe? Parece que sí. No sé. Parece que sí. Se tildó. Yo ya estaba revisando mi internet y se me había cortado a mí. Yo también. Se cortó. Se tildó, ahí quedó ahí. Sí, se tildó la profe, parece. ¿Y ahora? Abandonó la clase, dice. Esperemos que se conecte de vuelta. Son las 9. ¿La esperamos o no vamos? Yo diría esperar por lo menos 5 minutos porque por ahí se conecta de nuevo. Claro. No, por lo visto la profe no se va a conectar de vuelta. No, yo digo. Bueno, por lo visto, no. Bueno, chicas, entonces nos desconectamos. Sí, si la profe no se conectó de vuelta, sí. Le mandaré algún mensaje a la delegada. Sí. Bueno, chau, chicas. Chao. Chao, chicas.